Muy buenas tardes y Dios les bendiga a todos los oyentes y amigos que nos siguen a través de esta plataforma, el periódico El Nuevo Diario. Bendiciones, un abrazo para toda su familia, a usted, a la doctora Controversia, a todo el equipo operativo de este periódico, esperando que el Eterno os bendiga en esta nueva entrega que el Eterno nos permite para traer palabra de vida, palabra de esperanza. Hoy con este tema: ¿es pecado dejar a Dios? ¿Es pecado apartarse de Dios? ¿Cuáles son las implicaciones espiritualmente que conlleva dejar a Dios? Con este tema también nos acompaña nuestra amiga y hermana Helen Gómez. Hoy complacido que esta profeta, esta sierva de Dios, nos acompañe esta tarde para dialogar este jocoso tema, este gran tema, que si es pecado dejar a Dios, es pecado, cuáles son los síntomas que vamos a analizar hoy, esta tarde, los síntomas, las características cuando una gente ya está fuera, ya tiende a comportarse de una forma extraña, vamos a decir, con respecto a este punto espiritual, desconectarse de, de esa vida que emana del ser del omnipotente, el Dios creador, el dueño y Señor absoluto, el Shaddai, el Adonai, quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros tenemos dueño, nosotros tenemos un arquitecto que nos ha creado. Es nuestro Padre creador, Dios del cielo. Vamos a compartir la frase del día. Los que te abandonan quedarán avergonzados, desaparecerán como el polvo que se lleva el viento. Jeremías 17:13. Voy a repetir: los que abandonan a Dios van a quedar al final avergonzados y van a desaparecer como el polvo que se lleva el viento. Gran frase bíblica, esta cita bíblica poderosa que el Eterno reveló al profeta Jeremías. En otra versión dice que lo que dejan a Dios, que lo que abandonan a Dios, es algo parecido cuando usted escribe el nombre en la arena suya, el nombre en la arena de un desierto. Y usted sabe que en el desierto hay mucha tormenta de la misma arena, entonces como que va a borrar con el tiempo su nombre escrito. Entonces usted tiende puede ser que usted desaparezca de la existencia si usted deja al que le da vida. Buenas tardes, Helen. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida a este programa, hasta tu casa. Yo haciendo hoy, Helen, la conducción del programa, este privilegio de compartir este tema, Helen. ¿Cómo dejar a Dios? ¿Cuáles son los síntomas, Helen? ¿Y cuántos problemas hay en la humanidad, quizás por el inconveniente mismo de este gran tema? Este gran tema es muy importante. Hay muchas cosas detrás, ocultas, que la gente ni la humanidad puede entender si no sabe mucho de la Biblia y de las cosas espirituales acerca del Dios de Israel. ¿Por qué me refiero acerca del Dios de Israel? Porque en el mundo hay muchos dioses. Hay muchos dioses que en la Biblia se consideran falsos. Todos aquellos que traten de buscar la eternidad, que de buscar la esperanza de vida a través de un Dios como por ejemplo la naturaleza, que los orientales creen en la naturaleza como los chinos, creen en el mar, creen en la madre tierra, y cuántos temas que hoy, que sabemos que la gente cree hoy en el día de hoy. Y nosotros vamos también a analizar de este Dios de Israel, el Dios creador que se reveló su carácter, reveló su corazón, su amor, sus actitudes, qué es lo que quiere el arquitecto por excelencia. Y el hombre, mis amigos y mis hermanos, usted, la humanidad, usted es la creación, la corona de la creación perfecta. Dios te creó a mí
a imagen y semejanza del Creador. Y cuando la gente se separa de Dios, le puede pasar igual que este cantante Juan Luis Guerra, que un día en su carrera, un tiempo en su vida, él lo alcanzó todo, alcanzó la fama, muchos premios Grammy, mucha fama a nivel mundial, y él se sintió vacío, se sintió perdido, se sintió con una tristeza tan grande que él no entendía, él estaba preocupado. Él consultó a unos amigos que eran cristianos y ese amigo le dijo: Juan Luis Guerra, quizás tu vacío y tu fama, tu tristeza, tu depresión, la pastilla que tú tomas para dormir quizás no es la pastilla, es que tú necesitas conectarte con el Dios creador, con ese ser que te hizo a sí mismo, que hay un vacío en tu ser existencial que necesita ser llenado, que ninguna pastilla de depresión, ninguna pastilla para el desaliento, para que te ponga contento, ni el alcohol, ni drogas, ni cualquier vicio de placeres que te ofrezca el mundo podrá llenar ese vacío. Ni dinero, ni fama, ni yate, ni aviones, ni tener 5 carros, ni tener 10 casas, nada va a llenar ese vacío. Él lo intentó, él fue a la iglesia, le entregó su vida formalmente al Creador a través de Cristo Jesús, que nos abrió el camino a la vida. Cristo es un ser muy especial, Él es el segundo en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino en carne y nos abrió el camino al Padre, aunque fue cerrado cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en desgracia, cayeron en desobediencia. El Padre nos dio otra oportunidad de llegar al camino al Padre. ¿Qué es el camino al Padre? El camino a la vida, el camino a lo bienestar espiritualmente. Cuando usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios, quien fue enviado por el Padre cuando Cristo iba a ascender otra vez de esta tierra al cielo, Jesucristo pidió al Padre que por favor enviara un consolador que esté con usted, que esté conmigo, que esté con sus hijos y todos los empresarios a nivel mundial, que lo acompañe, que lo puedan consultar a ese ser maravilloso que se llama el Espíritu Santo de Dios, que habita en nosotros, que habita en usted, que está en todas partes. Usted puede comunicarse con el Espíritu Santo a través de Cristo Jesús en oración en cualquier sitio en donde usted se encuentre. Usted puede orar a Dios, usted puede conectarse otra vez con Dios manejando en su carro. La carne puede estar manejando, pero su espíritu, su psiquis, su corazón, su alma, su espíritu, que es espiritual, puede orar a Dios y que la carne siga cocinando. Hay gente, Helen, que cocinan y también oran a Dios. Hay gente que están en el baño y están alabando a Dios, están orando a Dios por cualquier problema que le toque a usted en la vida. Usted tiene que otra vez volver en esta parte introductoria antes de caer en los síntomas o características de una persona que deja a Dios, o un cristiano que deja a Dios, una persona que no sabe tampoco de Dios. En esta parte introductoria sobre el vacío existencial, una de las partes es la consecuencia, en la ausencia de Dios en un ser espiritual, que es usted, que usted es un ser espiritual, yo también. Dios es espíritu y Dios es vida. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en esta parte introductoria hay cosas que son catastróficas, como por ejemplo dejar la vida, dejar lo bueno,
dejar los valores que Dios nos ha dejado en la Biblia. Dejar a Dios es tener una vida gris, llena de tristeza, de soledad, de desconexión. Imagínense que usted venga y apague todas estas luces, apague la planta eléctrica o baje el switch que da la energía en este momento. Se va a ir la luz, ya no va a haber conexión, todo va a ser oscuro, tinieblas, y nadie quiere vivir en tinieblas, ni nadie le gusta vivir en tinieblas. La gente cuando tiene calor, ¿qué hace? Se compra su airecito, inverter, y puede pagar un poco más de energía eléctrica, pero recibe a cambio un beneficio. Eso pasa también con Dios, mis amigos, hermanos. Cuando nos acercamos a Dios es a través de un sacrificio también, de que uno tiene que dejar muchas cosas para agradar a Dios. ¿No es verdad, Helen? Dígame a ver. Así es. Su opinión con respecto a este tema. Tenemos que dejarlo todo y sacrificarnos para así buscar al Señor y las cosas puedan marchar de otra manera. Entonces, una de las cosas, uno de los síntomas que una persona ya tiende a alejarse de Dios es que uno de los puntos importantes es que deja de orar, la oración en privado, deja de hacer la oración. Cuando una persona no ora mucho, ni se conecta con el cielo, entonces, ¿qué pasa con ese ser? Que si tiene problemas de depresión, si tiene problemas de angustia, por un problema causado, por ejemplo, por una deuda, esa deuda, ese problema que está afectando, tiende a crecer, porque el espíritu baja. Cuando usted ora, el espíritu suyo sube y se conecta con la vida, se conecta con los ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva van a fluir a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, en usted que ha recibido a Cristo, que tiene a Dios en su corazón. Usted, cuando deja de orar, usted es uno de los síntomas que usted se va a poner entonces más agresivo, Helen. Hay gente que se pone agresivo porque la carne empieza a dominar sus emociones. La ausencia de Dios hace que la gente muchas veces se vuelva hasta loca, empiece a gritar por nada, empieza a discutir con toda la gente, quizá hasta con los seres queridos. Eso lo vivimos a diario. Uno de los síntomas, repito, es dejar de orar. Y no es, hay gente que están ya fuera de Dios, que han dejado a Dios y van a la iglesia, porque ya están descarriados, Helen. Es Helen. Así es. Dios mío, Jehová Dios de los ejércitos. Dios nos tiene que ayudar, Helen. Nos tiene que ayudar. Mira como dijo Cristo Jesús, que nos ha invitado en Marcos 1:35. El mismo Señor nos dice aquí que nosotros debemos de intimidar con Él. Debemos de apartarnos en el closet o un rinconcito de la casa. Y cuando usted se sienta triste, desconsolado, abrumado, nunca deje la oración, nunca dejes de orar, pero es al Dios de Israel, porque muchos tienen la fe puesta, Helen, en cosas efímeras de la tierra, en cosas vanas. Nuestra oración es una oración bíblica. Para todos los amigos que nos escuchan, que quizás son de otras religiones, nosotros usamos como manual de vida la Biblia, la Torá, el Dios de Israel, lo que le dijo Dios a Moisés, todas esas normas civiles, hasta militares, hasta de comportamiento.
cómo usted comportarse en una reunión, todas esas cosas nos ayudan en la Biblia. Y si usted tiene algún problema y no sabe cómo es la salida, cómo usted va a dejar la oración, Helen. Como tienen muchos que tienen la oración como una pérdida de tiempo. Deme su comentario, Helen, ahí. Porque aquí hay muchos problemas en la vida. Así es. Tenemos que orar porque cuando oramos las cosas pues se resuelven, se solucionan, y si no oramos pues no vamos a tener fuerza para continuar. Es muy interesante la oración para que podamos avanzar, crecer espiritualmente, secularmente, en todas las cosas que pues Dios puede entregarnos a través de la oración. Pero a medida que nos vamos debilitando y dejamos de hacer estas oraciones, pues vamos a ver muchos fracasos en nuestras vidas. No vamos a ver cosas que Dios no lo va a responder. ¿Por qué? Porque no hemos descuidado en la oración. No hay entonces esa fuerza espiritual, no hay esa fe cuando tú dejas de orar. Viene el desánimo, viene la pereza, viene la falta de fe. O sea, vienen muchas cosas que son síntomas de tú no orar, y es necesario orar. Otro síntoma también es que debemos de leer la palabra, porque también es un complemento. A través de la oración también leer la palabra de Dios. A través de su palabra pues nos vamos a nutrir. Dios nos va a dar esa enseñanza que dice su palabra, donde escudriñamos su palabra, y ahí vamos a ver muchas cosas que tenemos que seguir hacia adelante, donde Dios nos da fuerza. Ese es el pan de alimento que Dios nos da, la palabra de Dios, para poder nosotros pues contrarrestar todas estas cosas y acercarnos al Señor. Cuando dejamos de leer la Biblia, pues nos alejamos de Dios. Esos son uno de los síntomas también que nos ponen para que nos alejemos de su presencia, y necesitamos pues leer su palabra para nutrirnos, para fortalecernos, para seguir hacia adelante, para saber realmente dónde estamos fallándole al Señor. Dice también aquí, también la oración es como el respirar. Cuando tú respiras, si no oramos, no podemos respirar. Si nos apartamos de Dios, pues la vida es complicada también, porque vamos a vivir una vida en peligro. El que vive lejos de Dios vive una vida desolada, vive una vida angustiada, vive una vida desorientada. Entonces, por eso es pecado alejarse de Dios, y necesitamos pues acercarnos a Él para que su presencia continúe con nosotros siempre. Dice también aquí el Salmo 119, 105, la palabra de Dios dice: la palabra de Dios es el alimento que nos ayuda, nos fortalece, nos ayuda a creer en fe. A través de su palabra, pues vamos a seguir hacia adelante, vamos a tener una firmeza en el Señor, vamos a fortalecernos cada día más en Él. Dice también que otro síntoma es: encuentras cualquier excusa para no ir a la iglesia. Hay personas también que ponen muchas excusas para no ir a la iglesia, para no buscar a Dios, porque cuando usted va a la iglesia, usted necesita buscar de la presencia de Dios, acercarse a Él, abrirle su corazón. Entonces muchas veces le ponemos estos tipos de excusas a Dios: yo no puedo, estoy ocupado, o sea, no hay tiempo para Dios. Cuando nos apartamos de Dios ponemos muchos requisitos, mucho pretexto para no hacer las cosas correctas como tenemos que pues realizarlas. Dice también entonces en Hebreo 10:25 nos dice que no nos dejemos de congregar como algunas personas tienen por costumbre. O sea que esto es un mandato bíblico también, que necesitamos congregarnos. Cuando tú te congregas, pues te unes con tus hermanos, tienes más fuerza para alabar a Dios, para orar, unánime. En la unión pues está la fuerza, pero si tú desmayas y no te unes, pues tú vas a estar sin fuerza, te vas a sentir sin motivación de seguir. Y como dijo Jesús, que mi yugo es fácil, Helen, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No deja de ser yugo, ¿eh? Uh-huh. Tus problemas no van a dejar de ser tus problemas. Pero dice ahí que el yugo que te presenta Cristo a usted es ligero. Imagínese si usted no quiere que lo ayuden con su problema. Porque si usted deja a Dios, usted le está diciendo a Dios: mira, yo no te necesito, yo no, esta carga, y Dios te va a decir: mira, Antonio, esa carga está muy pesada,
tú no vas a poder. Entonces, esa persona dice, yo no quiero tu ayuda, yo puedo solo. Oiga, Helen, el problema de la gente, que quiere cargar solo su carga, pero no van a poder. Imagínense, oiga, si en el evento, en la historia, cuando Cristo estaba en la barca con sus discípulos, que vino una gran tormenta en medio del mar, dice que hubo una gran tempestad tan grande que ellos sentían que la barca se partía en dos. Estaba a borde ya de naufragar. Pero Cristo estaba durmiendo. El mar donde ellos estaban es un sistema, es un hábitat que no era la tierra. El ser humano no puede vivir dentro del mar porque no es un pez. Dios no creó al hombre para que viva en el mar porque no es una ballena. Dios nos hizo para vivir en la tierra. Ahora bien, este evento de esta gran tormenta donde estaban los discípulos, 12 hombres y Jesús en una barca. Ellos fueron donde Jesús, lo despertaron, le dijeron, maestro, ven, despierta que perecemos. Se iban a ahogar, iban a ver 13 personas ahogadas y Cristo estaba en la barca. Imagínense que Cristo, Helen, no hubiese estado ahí. A quien lo iba a ayudar. Como los discípulos iban a despertar a Jesús y lo iban a tirar al mar. Mira, Jesús, fuera de aquí, fuera de mi vida, fuera de mi problema, fuera de mi escasez. Te quiero sacar de mi empresa, Dios. No necesito tu ayuda. A un ser tan maravilloso que pagó su propia vida por ti. Así hay mucha gente mal agradecido que se creen hasta más fuerte que Dios. ¿Cómo es posible que los discípulos, estando a punto de naufragar, van a salir de Jesús? No, ellos fueron y lo despertaron y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿dónde está tu fe? Pero muchos entonces dejan de leer la palabra de Dios porque Satanás sabe que si lees la palabra de Dios siempre, va a venir fe a tu vida para pedir a ese Dios que está en los cielos. Todas esas cosas son estrategias de Satanás, de los demonios, entretenimiento. Mire, esta tecnología está acabando con la humanidad. Hay que guardar esta tecnología y darle al celular el tiempo que le pertenece y también a Dios lo que es de Dios con respecto a usted nutrirse, darle a su ser el pan que usted necesita. El pan, ¿qué es el pan espiritual? La palabra de Dios. Si usted deja de respirar, usted se va a morir. Obviamente. Pero si usted deja de orar, usted va a dejar de respirar espiritualmente. Que la oración es el aliento de vida. Es como el respirar de usted. Y como el respirar, usted cree que nunca va a fallar, usted siempre va a estar vivo. Por la misericordia de Dios. Entonces, Jesús vino y reprendió la tormenta. Y dijo shalom a la tormenta. Dijo paz, shalom. Y dice la palabra que automáticamente, instantáneamente, hubo bonanza. Y ellos tuvieron que decir, y se escribió en la Biblia, ¿y quién es este que hasta los vientos, hasta el mar le obedece? ¿Y quién es este? Queriendo decir, ¿de dónde apareció este? Este personaje, este Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si Dios vino a estar con usted,
hacer habitación en su vida, hacer un tabernáculo de su vida, de su cuerpo, a usar sus manos, su boca, para que usted pueda reproducir palabras de vida a sus hijos, a su familia, a su esposa, a todos los vecinos donde usted vive. ¿Cómo usted va a dejar a Dios? Entonces, el tema de hoy, ¿es pecado dejar a Dios? Pero esa respuesta usted mismo se la va a contestar cuando analicemos más informaciones. Yo no lo voy a decir si es pecado o no. Usted sabe si es pecado o no. Dejar lo bueno para hacer lo malo. Dejar de tener fe. ¿Y qué usted va a tener entonces? Incredulidad. Dios es amor. Usted deja el amor. ¿Qué usted entonces va a dar entonces? ¿De qué cosa va a emanar de su ser? Odio. Lo contrario al amor es odio. Entonces, quien coge una vara o algo para golpear siempre a todo el mundo, un corazón lleno de odio, lleno de amargura, lleno de falta de perdón también, porque quien tiene odio no se arrepiente. Y llegará un momento entonces en su vida que usted no va a tener arrepentimiento de nada. Usted va a hacer algo malo y usted no va a tener arrepentimiento y ni lo va a sentir. Entonces ahí sí es duro eso. Ahí sí es fuerte. Cuando usted deja a Dios. Muchas personas también encuentran, como usted estaba diciendo ahorita, excusas para no ir a la iglesia. Muchas excusas que la gente usa, excusas baratas. Pero dice la palabra de Dios, o dice una canción, la palabra de Dios no, una canción que dice, excusas, escucha a diario el pastor, pero en el día del juicio las excusas no tendrán valor. Usted se puede inventar cualquier excusa para usted no buscar a Dios, para usted decir que no tiene tiempo, para decir que usted está cansado, que tiene sueño, ahora para leer la Biblia antes de acostarme, que pasé un día afanoso, pero en cosas vanas, en cosas que no lo han nutrido espiritualmente. O sea, Dios quiere que la humanidad, que usted como cabeza, como sacerdote de hogar, y usted también madre, quizá madre soltera, usted necesita de estos consejos para usted acercarse a Dios. ¿Cuál otro punto, Helen, es importante saber para las personas que casi están dejando a Dios? ¿Cuál otro síntoma? Aleluya. Otro síntoma puede ser, te emocionas más al escuchar temas actuales que al escuchar la palabra de Dios. Es un tema ahí, bien actualizado. Ahí pueden poner también pretexto, ¿no? Porque quieren ver una serie. Dice, si tienes mayor interés por escuchar otra cosa, como deportes, películas, series, famosos, etcétera, que por escuchar la palabra de Dios, no dejes de interesar por lo que pueda aprender en tu devocional, en las predicaciones y en tu congregación. Por ejemplo, he visto en cuando la gente se apasiona demasiado por el fútbol, he aquí gente que lloran, pelear, hasta matar sus equipos favoritos, es una pasión llevada al extremo, que se llama fanatismo. O sea, hay personas que se enfocan realmente en esto, en la actualidad, más que en escuchar la palabra de Dios. Entonces dejan la cosa de la palabra del Señor a un lado y le ponen más énfasis a estas cosas terrenales. También otro síntoma yo he visto, antes de caer en el siguiente síntoma, yo he visto que, por ejemplo, la gente del Cibao, cuando pierden, hacen algo increíble. Hay gente que hasta mata, mire, a gente, oiga, por su equipo. Gente que ha mandado a matar, que son tan fanáticos, pero usted no lo ve tan apasionado
para doblar sus rodillas a las 3 de la madrugada, Helen, Así a es. orar. Sí. Y también, dentro de la iglesia también hay mucha gente también que tiene mucha pereza para orar, Helen. Helen, Ujú. ¿cuál opinión usted me puede dar con respecto a ese tema? Claro, sí, porque es que tenemos que poner a Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí le estamos quitando, yo diría, el rating a Dios, el lugar que Él merece, porque entonces estamos dándole ese espacio a otras cosas que no convienen. Y entonces eso no aleja de la presencia de Dios, eso no aleja. Estamos dando fanaticada a otras cosas de la tierra y no a las cosas de Dios. Entonces por eso es que las personas pues se van fanatizando en estas cosas y lo que hacen es que se apartan de los caminos de Dios. Sí, una de las cosas importantes también que yo le voy a aconsejar, que usted, bueno, la información que le voy a dar, para que le quiero pedir que lo tome en cuenta en su vida. Haga todas las mañanas o antes de acostarse con su familia, con sus hijos, usted va a la sala o a la habitación de los niños o a la principal y usted empieza a hacer un devocional junto de su esposa y de sus hijos. ¿Qué es un devocional? Bueno, usted selecciona, por ejemplo, el Salmo 18 y leen junto antifonalmente. Usted lee un versículo, su hijo lee otro y su esposa lee otro versículo. Y así van rodando y comentando también la palabra de Dios para que haya fe de forma corporativa en su hogar, para que usted vaya haciendo un devocional, un hábito, para que usted vaya, usted guiando, porque dice la palabra, que tu palabra me guía a toda verdad. Tu palabra es lámpara a mis pies, tu palabra es refugio y aliento. Usted quiere que sus hijos tengan guianza fortalecida en su vida, haga el devocional y vaya interesándose en usted guiar también, no solamente usted solo, a su familia para que se pongan de acuerdo en el mundo espiritual. Y oren juntos también. Siga, Helen. Así es. Vamos a seguir continuando con algunos de los síntomas y el próximo es, tu novio o novia no es cristiano. Es uno de los errores, pues cuando nosotros no pedimos la voluntad de Dios, no oramos presentándole a Dios para que Él tome la decisión de una pareja que uno vaya a elegir, es necesario que pidamos la dirección de Dios. Eso también, cuando nos apartamos de Dios, tomamos decisiones a la ligera. Y a veces tenemos una pareja que no es cristiana porque la elegimos nosotros y al elegirla a nosotros pues van a venir consecuencias, van a venir muchas situaciones porque no son aprobadas por Dios. Un cristiano no puede tener una persona inconversa. Tiene que pedirle que sea Dios que dirija esa relación. Y cuando usted entonces ore y le pida al Señor, pues Dios lo va a dirigir si esa pareja es de parte de Dios o no. Entonces también otro síntoma es, tus mejores amigos no son cristianos. No es malo tener amigos inconversos, pero se vuelve una alerta roja cuando pasan tiempo con ellos, pues muy probable que terminen siendo como ellos. Cuando tú te involucras con personas, tus amigos que no son cristianos, pues cuando tú te estás alejando de los caminos del Señor, te alejas de Dios. O sea, tú quieres ya tomar tu propia decisión. Ya tú no haces una oración diciéndole a Dios, eliges tú mis amistades, sino que tú tomas la decisión de tú elegir tú tus amistades. Hay amistades que no convienen y a veces vienen fracasos por uno no orar ni presentar esto a Dios. Queremos ya nosotros hacer las cosas a nuestro modo de vivir. Ya no queremos hacer las cosas dirigidas por Dios porque ya realmente nos apartamos de Él y queremos pues nuestra vida, como quien dice, yo soy gobernativo, yo voy a hacer lo que yo necesito hacer, nadie tiene que gobernar mi vida, ya yo no voy a buscar de Dios y así sucesivamente. Entonces eso también nos conlleva esto cuando nos alejamos de los caminos de Dios. Dice también ver programas de televisión donde muestran el pecado, te es indiferente. Cuando comienza a ver el pecado como algo normal, deja de pertenecer pecado. Después comienza a pensar, si otros lo hacen, ¿por qué yo no? O sea, ya cuando viene una persona ya que quiere vivir su propia vida,
cree que puede hacer todo lo que el otro hace. Como que ya al apartarse de Dios, ¿verdad? Ya cree como que se gobierna, ya cree que todo lo que hace lo puede hacer bien, cree que todo lo que está haciendo le está funcionando bien y no es así. Cuando nos alejamos del Señor, entonces las cosas van fallando, nos sentimos de otra manera, nuestro modo de vida va a cambiar en todo el sentido de la palabra, todo no va a salir mal, las cosas ya no van a ser como antes, porque cuando nos apartamos de Dios, entonces nuestra vida va a retroceder en todos los sentidos. Otro síntoma es: cometes pecado y no te duele. Primero piensa en el pecado, que es algo normal. Y ya cuando lo haces, te sientes que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya entonces, ya el Espíritu Santo de Dios se fue de tu vida, que es el que te dirige. Y a pesar de todo esto, pues vienen consecuencias a tu vida, porque ya tú tomaste una decisión y crees que cuando tú estás pecando, todo te da lo mismo, ya no te importa, ya se fue el temor de Dios, ya se fue todo, porque ya tú no tienes ese temor, porque te está apartando de la presencia de Dios. Otro tema aquí que dice otro Sí, síntoma. sí, antes de caer ahí, vamos a compartir una cita bíblica que nos tiene el control master para todos nosotros. Mira que dice ahí Helen, mire, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Yeshua, el Hijo de Dios, en Mateo 10:37, si nos habla de padre o madre y de hijo e hija, ¿qué será de un novio? Porque es que Dios es el Padre Creador, Dios exige también su puesto. Si usted ama a su padre, a su madre, a su novio, a un amigo, a un hijo, más que a Dios, le quita el lugar que le corresponde a Dios en su vida, hace idolatría, dice ahí que no es digno de mí, que es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él le entregó su Hijo, el Dios Creador entregó su Hijo por usted y por mí. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es el sacrificio? Que si hay que hacer eso, hay muchos casos, Helen también, que han habido casos que sus padres han sacado a sus propios hijos, porque los hijos se han convertido a Cristo. Y cuando lo saben y llegan a la casa, tú te convertiste, pues mira, recoge tu motete y te va de aquí. Porque aquí somos católicos o aquí somos ateos, aquí no creemos en Dios, o tu Dios o nosotros. Entonces, dice aquí que el que ama a padre o a madre, a hijo, amigo, cualquier otra cosa, a trabajo, porque también el trabajo muchos se lo cogen como idolatría, que creen que si no trabajan no van a vivir, ya se acabó el mundo. No, aquí se está hablando de la idolatría, de dar a Dios lo que es de Dios. Dios siempre exige, Helen, que nosotros nos acerquemos a Él y que le demos su lugar. Así es. ¿A usted le gustaría que a usted le quiten el lugar de hija? ¿Cómo usted se va a sentir si a un padre le quitan su rol, su función? ¿Cómo se sentiría ese padre? ¿O cómo se sentiría una madre que desautorizan la autoridad delante de sus hijos también? O sea, así mismo se siente Dios. No es digno delante de Dios. Muchas veces la gente no quiere sacrificar, Helen, el beneficio que recibe un abrazo de su novio, un cariño. Y la gente como que se ilusiona, le gusta recibir un beneficio. No me diga que no, es así. Usted recibe un beneficio bueno, pero Dios dice que es malo.
y quizá esa relación ni le conviene a usted y usted sabe que no le conviene. Pero usted va a la iglesia, un ejemplo. En la iglesia te dicen que los fornicarios no van a entrar, pero a usted recibe un placer bueno en su carne, una descarga, usted se siente bien siendo fornicario o adúltero. Pero hay que sacrificar muchas cosas para agradar a Dios, como por ejemplo hay que ser digno delante de Dios. Usted tiene que tener valentía, usted enfrentar el pecado y enfrentar quizás y dejar lo que le da placer, lo que le da beneficio. No es fácil dejar a una persona que usted ama, no es fácil. Usted se siente que usted se está muriendo por dentro. Pero hasta eso hay que sacrificarlo. Pues entonces, si usted se decidió amar a Dios por el amor que usted le tiene a Dios, al Creador, y que usted quiere salvar su vida de la condenación eterna, usted va a buscar de Dios. Usted va a buscar la manera de sacrificar y ser digno del amor de Dios también. Vamos con el siguiente punto, Helen. Sí, también una de las consecuencias también cuando nos apartamos de Dios, vamos a caer en maldición, donde van a venir enfermedades, ruinas, calamidades, nos vamos a sentir solos, van a venir también confusiones, donde vamos a sentirnos frustrados, desorientados, vamos a tener dificultad para prestar atención, dificultades para tomar una decisión porque estamos confundidos. También destruidos. Cuando estamos destruidos, pues nos sentimos rechazados, arruinados, como cuando se rompe algo, porque se ha roto esa ruptura entre tú y Dios. Cuando te alejas de Dios, pues te sientes así, solo, te sientes como que el mundo se te cae encima. Eso es muy, muy peligroso también. Cuando nos apartamos de Dios, pues viene la muerte, nos puede sorprender. Estamos en un peligro completamente. Dice aquí Deuteronomio 28:20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo lo que pusieres tus manos, e hiciere hasta que sea destruido y perezca pronto, a causa de la maldad de tus ojos, por las cuales me habrá dejado. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, diciéndole que se apartara de sus caminos, que reconociera a Dios, que lo buscara, que se apartara sobre estas cosas que hacían. Entonces esas maldiciones, como ellos se habían apartado de los caminos de Dios, le iban a caer. Donde ellos tocaban iba a ser de maldición, donde ellos estuvieran iba a ser de maldición, iban a venir sobre ellos destrucciones, iban a venir a ellos maldades, porque se habían apartado de los caminos del Señor. Ya ellos no querían hacer la voluntad de Dios, estaban en idolatría. También dice Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque después dejaron a Jehová manantial de agua viva. Aquí Dios sigue, esto sucede, el que deja a Dios va a ser avergonzado, va a quedar en vergüenza. Aquí vemos que Dios sigue hablándole al pueblo de Israel, le decía que Dios era la esperanza de ellos. Entonces ellos quedaron en vergüenza porque no querían someterse al propósito de Dios. ¿Y qué sucede? Dice que entonces se iban a apartar, así mismo iban a llegar a la muerte. El que se aparta de Dios pues va a morir antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no se somete pues a los caminos del Señor. Dice también, el que deja a Dios se constituye en una persona rebelde. Cuando nos apartamos de los caminos del Señor, nos vamos a constituir en una persona rebelde. Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl dejó a Dios y Dios lo ve como una persona rebelde, porque él, este hombre, quería hacer las cosas a la manera de él, según dice la palabra, primera de Samuel 15:23-26, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios
y de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí vemos pues este hombre cómo quería vivir en su mundo de pecado, adorando imágenes, en idolatría, adivinaciones, era rebelde, no quería escuchar la palabra de Dios, no quería nada con el Señor, se había apartado de las cosas que él había aprendido de su palabra. Entonces pues Dios lo desechó y él no pudo entonces tomar la posición de ser rey. ¿Por qué? Porque estaba lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios, somos rechazados nosotros por Dios también, porque si nos alejamos de Dios, pues Él no va a dar la espalda a nosotros también. Dios le hizo una advertencia también a Salomón para no rechazarlo, porque él quería que él tomara una decisión de lo que iba realmente a hacer. Dice según la palabra aquí de la palabra de Dios en Primera de Crónicas 28:9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de tus pensamientos. Aquí David era el padre de Salomón y entonces Tremendo. le Todo decía, intento de los pensamientos de Dios, todo intento de los pensamientos suyos, Dios lo conoce. Habrá alguien, Helen, que pueda esconderse de los pensamientos de Dios, que pueda Dios no saber cuando usted se acerca a Dios y quiere pedir, ya Dios sabe, conoce tus intenciones. Mis amigos, mis hermanos, tenemos un versículo bíblico preparado para ustedes. Vamos a compartir, Helen, este versículo bíblico que se encuentra en 1 de Juan 2:16. Léalo usted, Helen. porque de tal manera amó Dios al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o proviene del Padre, sino del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, para que me pongan otra vez el versículo en pantalla, que los amigos entiendan y puedan leer. Mire, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay, todo lo que hay, todo lo que ofrece, entonces puntualiza algunos de ellos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre de las luces, sino del mundo. ¿Y quién gobierna el sistema mundanal? ¿Quién controla el sistema? Entonces es Satanás, quien todo el mundo está bajo el maligno, como dijo Jesucristo, pero aquí está Dios, aquí tenemos a Dios. Si usted deja a Dios, usted no, oye, ¿es pecado dejar a Dios? Hago otra vez la pregunta. ¿Es pecado, mis amigos, dejar a Dios? Si usted deja a Dios, va a dejar la vida. Usted va a amar entonces los deseos del mundo. Que los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Usted dice que cree en Dios. Usted dice que ama a Dios, pero quiere complacer los deseos de la carne. Usted dice que no ha dejado a Dios, pero usted no quiere dejar la mujer ajena. Usted dice que usted es cristiano y que usted no está descarriado, pero hace mucho que no ora en privado. Está desconectado. Quizás usted es cristiano y quizás vive de una apariencia para que el mundo sepa que usted es una buena gente, que el mundo sepa que usted hace muchas donaciones a los pobres. Dios sabiendo las intenciones profundas de cada uno de ustedes y de mí también en persona. Mis amigos, mis hermanos, este tema, ¿es pecado dejar a Dios? Contéstese usted mismo y analice su vida delante del Creador. Helen, vamos a culminar con una oración para que Dios traiga vida a todos aquellos que han dejado a un lado los caminos de Dios, los caminos de la vida, que otra vez vuelvan a Dios. Amén. Señor, te presentamos, Señor, esas personas que se han alejado de ti, Señor,
que están, Señor, desubicados, desorientados, Señor, para que tú trabajes con ellos, Señor, en el silencio de la noche, Padre. Trata con ellos, Dios mío, trae liberación, Dios mío, que ellos puedan tener un encuentro contigo, Dios mío, y se acerquen a ti, Señor, que dejen las cosas que no te agradan, Padre eterno. Tócale, Señor, libértale, transfórmale, Dios mío. Pasa tus manos en esta hora, Espíritu Santo de Dios. Muéstrale el camino, Señor, correcto que deben de seguir, Dios mío. Que ellos puedan entender que fuera de ti no hay nada, que fuera de ti hay perdición, que fuera de ti, Señor, hay muerte, Padre Santo, y que se acerquen a tener una relación íntima contigo, que puedan orar, que puedan leer tu palabra, que puedan congregarse, que puedan hacer las cosas tuyas, Señor, que puedan darte la gloria, que puedan, Dios mío, abrir su espacio para que tú seas su dirección, para que cualquier decisión que vayan a tomar sean dirigidos por ti, Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en esta tarde, Dios mío, que estas oraciones lleguen a lo más profundo de los corazones, Espíritu Santo de Dios. Que tú seas la luz, la dirección, que le ilumine sus pensamientos, Señor, sacando toda iniquidad, toda confusión, Padre, que puedan tener en sus corazones, Dios. Yo te pido, Dios, que tú hagas la obra, Señor amado. Tú eres el que convence, Espíritu Santo de Dios, de todo pecado, Dios. Comienza a glorificarte. Yo te lo pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Helen Gómez, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega que Dios nos dio la oportunidad de debatir este tema, si es pecado dejar a Dios. Muchas gracias a la doctora Controversia, Crismeli Brito, y también al Señor del cielo, Dios, en el nombre de Jesús, por darme esta oportunidad de debatir este tema y también hacer hoy la conducción de este programa. Hasta una próxima entrega y Dios les bendiga.